Muchas, como digo, fueron en verdad las aventuras de Itzul en su infancia, cuando la madurez comenzaba a endurecer sus carnes, cuando ya su tamaño era vez y media más grande que el del resto de los machos de la gran familia, cuando estos pasaban cerca de él con cautela, miedosos de encender su cólera, cuando las más hermosas hembras lo miraban anhelantes al verlo pasar junto a ellas con su andar bamboleante, arrastrando su pobladísima cola, cuando ya no había secreto para él en la montaña que mira frente a Sihuán, el barranco, Itzul desapareció de la tribu para siempre. Él y ella gimieron y lloraron a su manera, muchos y largos momentos. Pero ya ella había preparado un nuevo nido de paste, porque destino le había enviado nuevos hijos. Y nacieron estos, dos hembras preciosas y menudas, dos hembritas pardas, con pelo café plata en el dorso y vientres blanquecinos. Ella las amó desde el primer momento y las amamantó en el mismo sitio donde Itzul había nacido. Él estaba feliz con sus dos hijitas y ya de su oscuro primogénito ni se acordaba. También parecía que ella habíase olvidado de Itzul. Sin embargo, cuando Ik, la luna, brillaba en su faz de maíz tierno sobre las grandes y pequeñas copas de los árboles y alumbraba la fauce obscura de Sihuán con sus cervanatazos de nácar, ella salía muy despacio por la rama del viejo cacché que se extendía sobre el barranco. Cuando llegaba a su extremo, se sentaba sobre la cola y dirigía a sus ojos a lo lejos, en la dirección en que Itzul desapareció. Podía entonces verse su silueta contra la inmensa luciérnaga del cielo, así como las formas de las barbas de paste del rojo cacché, mecidas por la brisa tibia de la noche. Aquí comienza la historia de Itzul, el andasolo, como lo llaman a estos pisotes solitarios de obscura pelambre las gentes del campo, las gentes que son sabias de tanto mirar y admirar la montaña, como Pedro Culán, el cazador cachiquel, que sabe tanto de todo y que fue él que me contó esta y todas las historias. Salió de la montaña que mira de frente a Sihuán, el barranco, con gran tranquilidad, como si saliera en una de sus tantas andanzas, y nada más. Fue caminando por días y días en dirección a la costa, gustando del calor, de las nuevas cosas que iba encontrando a su paso, de los dilatados y agrestes panoramas, porque todo le agradaba a Itzul, que parecía como si estuviera enamorado de la vida, de su selva, de su eternamente mundo verde. Era verano y no tenía que preocuparse del abrigo. Cuando Agá, la noche, bajaba del cielo, Itzul dormía en la rama de Che, el árbol, y no era porque no le gustara ambular en la oscuridad, sino porque casi siempre se encontraba cansado cuando sus sombras flotaban sobre Uleu, la tierra. Nada le había molestado. Aún no había tenido que defender su vida, defender su aliento. Recordaba la máxima universal de los hijos de la selva: la respiración está en la nariz. Esta máxima parecerá perogrullada, pero en la gran verdad que destino ha predicado a cada uno de los habitantes de la selva, significa que la vida depende del olfato. Y así caminaba siempre Itzul, usando las narices antes que el ojo y el oído. Sabía que existían enormes peligros ocultos, los presentía, pero nunca se había encontrado de frente con la muerte. Pero no tardaría mucho, porque en la vida de la selva nada tarda mucho y todo dura eternamente. La vida y la muerte corren de árbol en árbol, se arrastran por el suelo fundidas en una misma cosa y, a pesar de que todo muere,
Todo subsiste, todo se alimenta y perdura. Un día llegó, después de mucho caminar, a la orilla de Acanyá, el río, que corría ancho y caudaloso por un túnel de árboles y maraña. A Itzul no le importaba el río, ni pretendía cruzarlo. ¿Para qué? Seguiría por su margen indefinidamente, por lo tanto, caminaba escurriéndose entre los húmedos helechos que bordeaban el río buscando algo que comer. Tal vez tuviera la suerte de dar con Chom, el camarón. De pronto sintió el delicioso olor de Tap, el cangrejo, mezclado con otro desconocido. Inmediatamente los pelos de la espina dorsal se le erizaron desde el cuello a la cola. Los ojos de Itzul brillaban de una manera extraña, como brillaron cuando peleó con el macho que quiso disputarle los huevos de Ut la Espumuy. Con cautela se fue aproximando. El olor venía del río. Llegó al límite del monte y asomó la cabeza. Allí, en la playita de arena y piedras estaba lo que Itzul sentía, un ser grande, más o menos de su misma talla, inclinado sobre Tap, devorándolo. Y este ser tenía 2 Tap más, tendidos a su lado sobre la arena. Itzul tenía hambre, más hambre que otra cosa, así que fue saliendo lentamente de entre los helechos y comenzó a caminar por la playita. La cola iba muy baja, arrastrada, los brazuelos abiertos y curviados y la cabeza gacha. Entonces fue cuando lo sintió el que devoraba a Tap. Cas, el mapache, había estado pescando. Mató a Tap y a su familia y después de revolverlos en el agua, lavándolos, estaba comiendo con tranquilidad. Oyó un ruido a su espalda porque sus narices estaban demasiado impregnadas con el olor de su presa para sentir otro inmediato. Y al volver la cabeza, vio a Tix, el pisote. Cas se quedó por un momento muy quieto, sin apartar las patas de Tap. Observaba a Tix con atención y se extrañó de su cuerpo negruzco y su gran talla. No sabía que no se trataba de un Tix vulgar, sino de Itzul, de un andasolo, pero fue muy corto el tiempo que pudo dedicar a su observación. Itzul seguía avanzando, y cuando se vieron frente a frente, este mostró su dentadura y Cas comenzó a roncar. La cara de Cas, gris, con anteojos negruzcos, comenzó a transformarse. El ronquido fue creciendo en intensidad y por fin brillaron los colmillos. Ahora estaban muy cerca el uno del otro. Cas dio un paso al frente, con sus patas planas, su cola de anillos grises y negros se arqueó. Cuando se movió, Itzul atacó. Cas era luchador empedernido. Cas había tenido muchísimas batallas en su azarosa vida, de manera que empezó la llegada de Itzul con el cuerpo encorvado y la cabeza encogida. En efecto, llegó Itzul con el ímpetu de una piedra. Cas esperaba este momento para acoger a su presa y lanzó sus mandíbulas con fuerza, pero Itzul había movido bruscamente la cabeza y evitó que las fauces del enemigo se cerraran en su garganta. De todas maneras, el mapache tenía una magnífica presa en el pecho del andasolo. Cas mordía con furia y ambos rodaron en la eterna pelota de la muerte. Ahora bien, había un tristísimo espectador de esta batalla, un espectador que tenía sus saltones ya velados por la muerte. Este espectador era Tap, el cangrejo. Momentos antes contemplaba el horrible espectáculo que Cas devoraba a su familia, a su padre.
Tab estaba con el cuerpo quebrado, con las mandíbulas del mapache, que cayeron sobre él cuando su madre trataba de ocultarlo. Luego, la dentellada mortal cayó también sobre ella. Tab estaba tendido al lado de esta, que ya no se movía. Él tampoco se había movido, pero ahora hizo un esfuerzo y sus tenazas se agitaron. Los dolores de Tab eran espantosos, pero siguió moviéndose. Sus patas semiquebradas comenzaron a arrastrarlo penosamente sobre la arena mojada en dirección al agua. Tab la veía muy lejos, a pesar de que estaba tan solo a 3 pies de distancia. Siempre contemplando la batalla, siguió moviéndose pulgada a pulgada, caminando de lado en la extraña forma en que lo hacen los de su raza. Sus ojos saltados no podían apartarse de aquella terrible bola de diferentes tonalidades. Aquella terrible masa de pelambre tenía fascinado a Tab, que ya sus patas habían tocado el agua. La pelota seguía rodando, moviéndose, y a los moribundos oídos del cangrejo llegaban ronquidos espantosos, terroríficos. De repente, todo quedó quieto. Tab pudo ver que el extraño ser que había atacado a Kaz, el asesino, se levantaba despidiendo una lluvia de arena al sacudirse. Tab vio que Kaz no se movía. Entonces notó que el ser negruzco se acercaba. ¡Horror! Lo había visto moverse. Había visto que Tab movió una tenaza en el último hálito instintivo de la defensa. Los ojos del cangrejo parecía que iban a salir disparados de sus cuencas óseas. Ya no quedaban más fuerzas en sus patas quebradas. Al ser negruzco se acercaba y su figura se agrandaba. Ya Tab no veía más que una pelambre negra frente a él, y Tab ya no se movió más. Itzul comió bien esa mañana. Sus patas temblorosas lo sostuvieron con dificultad sobre los cuerpos de Tab. Cuando ya no quedó que comer, comenzó a lamerse el pecho, de donde salía la sangre que estaba manchando la arena. Itzul quería lamerse la terrible herida que Kaz abrió en su pecho, pero estaba muy alta, cerca del cuello, y su hocico no llegaba hasta allí. Por último, se metió al río hasta que el agua revuelta le mojó la herida. Entonces se sintió mejor. Bebió unos sorbos y salió. Al llegar junto al cuerpo de Kaz, se había quedado panza arriba, con las patas negras y lampiñas encogidas y la cabeza estirada. Comenzó a olerlo. Lamió varias veces las heridas del cuello de Kaz, pero no en la forma en que lo hizo con la suya propia, sino sorbiendo la sangre. Seguramente no fue de su agrado, porque dio la vuelta y se internó en la montaña. Itzul se encontró con Kaz, y Kaz había muerto. Varios días pasó el anda solo herido en el hueco de un árbol, encogido, sin poder moverse. Apenas si podía arrastrarse al río para beber y refrescar su pecho ardiente. Poco a poco fue sintiendo que las fuerzas volvían, pero siempre siguió en el hueco que destino dispuso encontrara. No tuvo más remedio que comerse a Amayó, el gusano, y a She, la desabrida raíz de árbol. Por fin sintió que podría salir y seguir su camino, pero estaba muy débil a causa del hambre. En el momento en que luchaba por salir, encontró su desayuno, aunque no muy abundoso. Oyó un ruidito en la abertura del tronco y una figura muy ágil apareció. Esa figura pequeña era Choi, el ratón, que lleno de curiosidad por el rumor que salía del corazón del árbol, dispuso inspeccionar. Entró pues con gran rapidez, pero más rapidez fue la mano que cayó sobre él. Choi suplicó y lloró, se revolvió y movió la
pelada colita en todas direcciones. Todo fue en vano. Choi murió precisamente para que Itzul no muriera de hambre y debilidad en el hueco del árbol que destino le brindó para que sanara. Mucho fue lo que Itzul vio y sintió en su trayecto por el margen de Hakanya, el río. Cuando estuvo fuerte, completamente repuesto de las heridas de Cass, comprendió que él era un luchador peligroso y caminaba despreocupado, sin ocultarse mayormente, pues consideraba que él era temible y que los seres del mundo verde se apartarían sabiamente de su camino. De esta suerte, una tarde buscaba su alimento por las ramas de cierto árbol. Era uno muy hermoso y de gran tronco. Sus ramas eran enormes, revestidas de hojas temblorosas de un verde lustroso y profundo. Mucho se parecía este árbol a Inuk, la ceiba, y sin embargo no era otro que el que Pedro Cullen llamó Che Shikin Koi, que quiere decir árbol de oreja de mico, porque en verdad las semillas de este árbol están en unas vainas de color café que tienen la forma de una oreja de mono. Andaba pues buscando su alimento en las ramas del árbol oreja de mico, que estaba poblado de pájaros que saltaban de un lado a otro, unos silenciosos y otros cantando o gritando, según destino les había dado a entender. Itzul buscaba a Sok, el nido, pues sabía que en él encontraría manjar delicioso, ya fuera en los tiernos huevos o en los no menos tiernos hijuelos de Tzikin, el pájaro. De pronto oyó gran gritería. Los pájaros comenzaron a chillar fuertemente al otro lado del árbol, batiendo sus alas como si estuvieran peleando. Itzul se fue aproximando. Allí estaba Sok, el nido, grande y espléndido. Sobre él, en una rama alta, hallábase Tzikin, el pájaro, con su hembra, gritando desafortunadamente con sus picos amenazadores. Estos pájaros eran llamados cucharones, de grande y grueso pico amarillo y cuerpo desproporcionadamente pequeño, de color azulado, con el pecho rojo y amarillo. Tzikin parecía muy asustado. Al principio, Itzul no vio quién era el causante del espanto de Tzikin, por más que aguzó el olfato y la vista. Pero pronto se movió una rama próxima a Sok, el nido. Entonces vio aparecer una cosa extraña, una cosa que comenzó por asustarlo a él también. Era un ser repugnante, una gran cresta que le corría por la espalda desde la cabeza a la cola. Ojin, el garrobo, enorme, viejo, perezoso, se movía por la rama en dirección a Sok, donde tenía asegurada una comida deliciosa. Por los huecos de sus oídos entraban, indiferentes, las advertencias y súplicas de Tzikin y su hembra. Pobre Tzikin, que solo podía gritar, sin atreverse a atacar, a pesar del tamaño de su pico que parecía temible, y en verdad lo era, pero Tzikin carecía del valor para utilizarlo. Su hembra gritaba inconsolable, tratando de atraer sobre sí misma la atención de Ojin el garrobo. Todo era en vano. Este seguía deslizándose despacio, moviendo su cuerpo largo y escamoso de un lado a otro, clavando sus garras en la rama. No tardaría en morir los 5 hijos de Tzikin que habían nacido hacía apenas 3 gigs, y Ojin saborearía sus menudos cuerpecillos sin respetar siquiera los picos. Tzikin y su hembra pronto verían desaparecer a sus pequeñuelos en esa horrible boca hendida
y oirían despavoridos el cloqueo de sus mandíbulas armadas de dientes diminutos pero cortantes como filo de obsidiana. Itzul vio todo esto en un instante. También él tenía hambre y seguramente habría hecho lo mismo que Ojín, de encontrarse en su lugar. Pero existía una contingencia que él ignoraba. No sabía Itzul que Ojín es el enemigo natural y hereditario de su raza. Donde habita Ojín y su familia se terminan los huevos, los alimentos de Tixí, los pisotes. Por lo tanto, ni Tix el pisote puede ver a Ojín el garrobo, ni éste a aquel. No hubiera podido explicar Itzul si se le hubiera preguntado por qué sus dientes, sus colmillos, salieron a relucir. ¿Por qué se enderezó tan de repente el pelo de su espalda? Él nunca había visto antes a Ojín, pero en el acto sintió un odio inextinguible hacia él. Inmediatamente saltó a la rama inferior, la misma donde estaba Sok, el nido de Tzikin. Pero Itzul se acercó por el lado contrario por donde avanzaba Ojín. O sea que el nido quedó en medio de ambos. Cuando Itzul saltó, la rama se movió violentamente y Tzikin y su hembra volaron espantados a otra más alta, aumentando la gritería. Pronto llegaron 3 tzikines más y el escándalo creció. Ojín vio a su enemigo frente a él. Ojín no era cobarde, pero por instinto temía a Tix. Por lo tanto, detuvo su avance hacia Sok. Pero Itzul no lo hizo, sino tan solo el tiempo preciso para recobrar el equilibrio que le vaciló al saltar. Con la cabeza y las piernas curviadas en su eterna actitud de combate, llegó hacia el nido. Los hijos de Tzikin comenzaron a gritar cuando vieron aparecer sobre ellos la negra cabeza de Itzul. Pero este solo los miró un instante y luego brincó hacia adelante, pasando sobre ellos como una nube de invierno. Entonces Ojín comenzó a soplar roncamente, a retroceder y a azotar la rama con su cola armada de escamas cortantes y puntiagudas. Cuando quiso dar vuelta para huir, Itzul ya estaba sobre él. No había más remedio que luchar. Itzul cayó sobre el cuerpo de Ojín, precisamente sobre la roja cresta, antes que el garrobo pudiera morder. Ya la mandíbula de su enemigo se había cerrado sobre su cuello. Ojín azotó con la cola el cuerpo que tenía encima, y éste sintió vivos dolores, porque aquellos azotes le arrancaban el pelo con las escamas. Sin embargo, no hizo sino apretar más las mandíbulas. Ojín se sacudía de un lado a otro y la rama subía y bajaba en recios vaivenes. Todos los tzikines gritaban fuertemente, y cuando los cucharones gritan, despiertan toda la selva. Parecía como si estuvieran animando a Itzul e insultando a Ojín. Terrible ley de la selva. Si Itzul hubiera llegado primero a Sok, el nido, y hubiera aparecido Ojín de improviso, seguramente para este habría sido los gritos de aliento de todos los tzikin. Además, si Ojín caía de la rama del suelo y quedaba en ella el victorioso Tix, los hijos de Tzikin morirían del mismo modo que si Ojín triunfara. Pero eso no lo veían en el momento los felices pájaros, que gritaban ahora más de alboroto que de otra cosa. Sabían que alguien, otro enemigo de Ojín, y que probablemente lo sería también de ellos, había llegado a entorpecer la acción inmediata. Esto era lo que interesaba por de pronto. Si Itzul quedaba victorioso, ya comenzarían sus picos a rogarle sus insultos.
y sus advertencias saldrían desde ellos. También podía ser que ambos muriesen, cosa que sería infinitamente mejor. Extraño es esto en la selva, pero más extraño es que esto mismo pase entre los humanos. O'Higgins se sentía perdido. Las garras luchaban por sostenerlo. La sangre salía a borbotones. Esa sangre espesísima de los garrobos caía sobre la rama y de allí al suelo en gruesas gotas. Esas gotas caían sobre una hoja que se estremecía a cada impacto. Y esos impactos fueron los que llamaron la atención del pueblo de Zanik, la hormiga negra, que trabajaba en la base de la hoja. Corrieron unas cuantas a inspeccionar y al ver que era lo que caía, movieron apresuradamente las antenas y pronto todo el pueblo de Zanik bebía con avidez la sangre de Kaj. El cielo les obsequiaba. No tuvo más remedio O'Higgins que soltarse de la rama. Él estaba acostumbrado a caer al suelo cubierto de hojas desde grandes alturas, siempre que se veía perseguido. Por lo tanto, se echó a un lado, siempre con Itzul sobre él, destrozándole el cuello. Pero O'Higgins es probablemente el hijo de las selvas que más vitalidad tiene. Sentía que poco a poco la vida lo iba dejando, e Itzul se maravillaba de que aún estuviera tan firme. Calculando O'Higgins que si caía sobre Itzul, con el choque, moriría, se lanzó repentinamente al suelo. De más de 30 varas cayeron ambos, produciendo un ruido hueco en la hojarasca, pero en el aire, por más que O'Higgins se revolvía, Itzul permaneció firme y fue el cuerpo de aquel el que chocó contra el suelo. Pero, como se ha dicho, estaba acostumbrado a las caídas altas, aunque no en esas condiciones. El golpe lo dejó completamente atontado, pero también Itzul sentía que todo le daba vueltas. Los ojos inyectados en sangre seguían pegados a la áspera piel del garrobo y sus mandíbulas seguían apretadas con mayor fuerza. O'Higgins luchó por volverse para poder usar sus garras. Por fin consiguió clavar las uñas de una de sus patas delanteras en el costado de Itzul, que se estremeció de dolor y soltó la presa. Saltando fuera del alcance de la cola de O'Higgins, estaba libre. Comenzó a moverse en dirección a la maraña. Su paso bamboleante lo llevaba lentamente y no podía mover la cabeza porque la sangre de su cuello comenzaba a coagularse. Entonces Itzul volvió al ataque. Esta vez O'Higgins lo recibió de frente para usar sus garras mejor. Cuando llegó Itzul, se alzó el garrobo sobre sus patas traseras, afianzándose en la cola, de modo que el andazolo cayó sobre él con la superioridad de su peso. Quedó O'Higgins de espaldas al suelo con Itzul encima, pero aquel inmediatamente clavó las uñas de sus 4 patas. Luego, con la boca, buscó la garganta de Itzul. Fue el momento en que el pisote aprovechó, y cuando el cuello de su enemigo se estiró para morder, él clavó sus largos colmillos en la garganta rugosa. Allí comenzó a destrozar, a pesar de que las uñas de O'Higgins habíanse enterrado profundamente en sus brazuelos y sus muslos. Entonces fue cuando O'Higgins comprendió que estaba perdido. Se revolvió lo más que pudo, tratando ya solo de hacer el mayor daño posible. Por desgracia para él, aunque sus uñas eran muy agudas, carecían de largo suficiente para herir algún órgano vital de su enemigo. Por su parte, Itzul procuraba mantener el cuerpo muy pegado a su enemigo para evitar que las garras de le rasgaran el vientre. Por fin, quedó quieto O'Higgins. Había muerto después de luchar bravamente. Itzul trató de levantarse, pero no lo conseguía. Las uñas del garrobo habían quedado muy clavadas en sus carnes y estaban contraídas por la muerte. Varios fueron los momentos, muy amargos para Itzul, en que luchó por deshacerse del doloroso abrazo.
Por fin lo consiguió. Lamióse las heridas, que no eran tan graves como dolorosas. Dio varias vueltas alrededor del cadáver, quejándose a pequeños gritos que más bien parecían gruñidos. Qué terrible y fuerte era Ojín en la batalla. Luego pensó en subir al árbol y comerse a los hijos de Tzikin, pero había encontrado muy de su gusto el sabor de la carne del garrobo. Por lo tanto, siguió caminando alrededor del cadáver, que permanecía con los brazos encogidos y las uñas crispadas. Por fin comenzó a devorarlo por el banquete que sus dientes abrieron, el boquete que le dio la victoria. Un buen rato después, caminaba con el hambre satisfecha en busca de un lugar a propósito para una siesta tranquila en vista de Agá. La noche andaba ya revoloteando por las altas copas de los árboles. Así fue como de milagro se salvaron los hijos de Tzikin, el cucharón, tan solo porque a Ojín se le ocurrió caer desde lo alto del árbol que Pedro Kulal llamó Che Tzikin Koi, que quiere decir árbol de oreja de mico.